Ingeniería del ocultismo. Cuando Gabriel. Hagamos un pequeño salto al Nuevo Testamento. Cuando Gabriel va a visitar a María, tienen que saber que Gabriel en hebreo es Gavreale, que significa el Geber de un él, es decir, hombre fuerte de él. Uno que ejerce el poder en nombre de un él. Él es el singular de Elohim. ¿Saben cómo se llama Namboked? Así era llamado Superman en Italia en los 50. Namboked fue inventado por dos hebreos. De niño yo leía Namboked, ahora es Superman. Fue inventado por dos hebreos y su nombre es Kal-El, que significa el rápido y ligero. Inventaron el personaje de uno que viene de otro planeta, que es más fuerte que los hombres, que vive más que ellos, pero puede morir. Le pusieron el nombre de Dios. Su padre se llama Gorel, que significa el de la luz o luz de él. Nos ponen todo delante de nuestras narices, pero nosotros. ¿De qué estaba hablando? De Gabriel. Perdónenme. Gabriel es el mismo que va a visitar a Daniel. El mismo grado militar. No la misma persona. Gabriel indica una función, no el nombre de un individuo. Y cuando Daniel lo ve llegar dice, vi llegar un Ish. Es decir, un individuo masculino. En la Biblia que tienen en sus casas dice que llegó volando rápidamente. Pero en hebreo dice que llegó muy cansado. Entonces cuando él va a visitar a María, le dice Haide que caritomene. Que es traducido como, alégrate, tú que eres llena de gracia. Kaire en griego es alégrate, ponte contenta. Que caritomene es el adjetivo en la forma medio pasiva del perfecto del verbo caritó. Que quiere decir, tú que te has hecho bella, es decir, tú que eres hermosa. Alégrate porque te hemos escogido a ti para hacer lo que tenemos que hacer. Quizás esto es muy distinto de como nos lo han contado. Volvamos. Entonces, hemos hablado del Nuevo Testamento, ahora volvamos a las falsas traducciones. Dado que Elohim es un término plural y para los teólogos debe significar Dios, el hecho de que sea un plural es un problema sobre todo. Bueno, no entraré en detalles, de lo contrario ocuparé mucho tiempo. Sobre todo porque de Elohim existen las formas singulares él y Eloah, por lo tanto hay que explicar por qué Elohim es plural. Además Elohim es usado con los verbos en plural y con los verbos en singular. Y entonces la explicación más rápida que encontraron es que, cuando es usado con los verbos en singular significa Dios. Digamos así para simplificar. Y cuando es usado con los verbos en plural, dado que no puede ser Dios, entonces Elohim significa jueces. De esta manera se intenta eludir este problema. Si leemos en Génesis 20, 13, y aplicamos las reglas que ellos establecen, establecidas por ellos, así no tienen nada que objetar. Leemos que cuando Abraham habla y cuenta de cuándo. Como ustedes saben, está la historia de la salvación, que empieza cuando Dios entra en la historia y llama a Abraham. La famosa vocación de Abraham. Lo lleva fuera de la casa de sus padres, y le dice, ven conmigo que iremos a la tierra prometida. Ya nos lo ha dicho Estefanía antes. Nosotros no tenemos que ser salvados de nada. Porque en la Biblia, así como no existe el mar rojo ni la manzana de Eva, tampoco existe el pecado original. Es decir, nosotros no estamos manchados por ninguna culpa. La historia del pecado original es muy bella porque nos hace vivir con culpa y que tengamos que pasar a través de intermediarios para volver a ser puros. No. No tenemos que pasar a través de nadie. No existe ninguna mancha.
En Génesis 20, 13, es Abraham el que habla. Cuando Dios me hizo andar errante, lejos de la casa de mi padre, le dije: ok. Dios, con el verbo en singular me hizo, etc. Génesis 20, 13. Estas son las Biblias sobre las cuales trabajé yo también. Donde está el hebreo, el griego, el latín. Mi trabajo era traducir literalmente el hebreo. Controlar que el hebreo y el griego estuvieran bien escritos. Y hacer el análisis gramatical de los verbos que está acá abajo. La traducción literal de Génesis 20, 13, y fue, como si, me hicieran errar Elohim fuera de la casa de mi padre. Elohim no lo traducíamos, como es correcto si se es honesto. Y fue como si me hicieran errar, el verbo es plural. Porque en hebreo es plural. Estas son las Biblias que están en las facultades de teología, que están en las universidades donde se estudia la Biblia, es decir, donde hay gente que conoce el hebreo. Por lo tanto, si el verbo es plural hay que traducirlo al plural, de lo contrario. En cambio, en las Biblias para las familias que no saben hebreo, el verbo es traducido en singular. Entonces, si nosotros aplicamos esta regla, el verbo en plural significa jueces. Entonces estos señores tendrían que tener la honestidad intelectual para decir que quienes sacaron a Abraham de la tierra de sus padres fueron unos jueces. No Dios. Porque el verbo es plural. Por lo tanto es inútil establecer reglas para aplicarlas a las traducciones falsas. Porque si se establecen reglas las aplicamos al texto verdadero. Y en el texto verdadero está en plural. Y si es plural quiere decir jueces. Es decir que la historia de la salvación empezó cuando algunos jueces llamaron a Abraham. Y si estos jueces fueron los que hicieron la promesa a Abraham de la famosa tierra prometida, entonces la tierra prometida la prometieron algunos jueces. No Dios. La narración bíblica, me hubiera gustado seguir escuchando a Pietro por el tema de la genética. Todas estas invenciones, estas cosas raras. Estas zonas de mutaciones inexplicables, digámoslo así, sea por la calidad que por la rapidez con la cual se han verificado, no existen solo en el hombre. Cuando estos se instalaron en el lugar elegido, el lugar que eligieron es descrito en el primer capítulo de Génesis, al principio Dios creó el cielo y la tierra. No. Al principio los Elohim modificaron un lugar donde había agua y tierra. Es decir, la narración de la creación del cielo y de la tierra y del universo es una invención teológica. No está ni siquiera en el primer capítulo de Génesis. Allí se narra la construcción de un dique, que ellos construyeron para rehabilitar un territorio donde instalarse. Y allí, dice la Biblia, que tomaron al Adán y lo pusieron en el Gan Edén. Gan Edén es el famoso jardín del Edén. Gan significa lugar cerrado y protegido, que tenía una sola entrada y salida. La Biblia dice, entonces que tomaron el Adán y lo pusieron en el Gan Edén. Lo que significa que el Adán lo hicieron en otro lado. Es decir que el hombre no fue creado en el jardín del Edén. Fue fabricado en otra parte, luego un grupo de machos fue sacado de allí y colocado en este laboratorio experimental. Donde, dice la Biblia, cuando la tierra ya estaba llena de vegetales. Estos señores hicieron brotar del suelo toda clase de árboles con frutos que eran apetitosos para comer. Y pusieron allí animales. Aquellos que interesaban a ellos. Porque era su laboratorio experimental. Uno de los muchos que tenían en el planeta Tierra. Otro es descrito en el 6º u 8º capítulo de la Odisea. Que es el jardín de Alcino. Entonces toman este grupo de hombres y lo ponen en el Gan Edén. ¿Por qué hombres? Porque allí tenían que trabajar. La Biblia dice que Dios, pasado un tiempo, se da cuenta que, para este hombre la compañía de los animales no era suficiente.
Entonces yo en el cómic me divertí mucho, con las escenas a las que podían asistir los Elohim, observando estos hombres con las ovejas que criaban. Es que eran hombres sin mujeres. Entonces ellos tenían este Adán que era, desde el punto de vista genético particularmente puro, es decir, muy rico de los genes de los Elohim, tanto es así que estos adamitas, es decir esa raza de ahí, atención, no el hombre u Homo sapiens, atención Adán y Eva no son los progenitores de la humanidad, son los progenitores de una raza especial, que los Elohim se hicieron para ellos mismos. En la Biblia es muy claro, muy claro. Poseían mucho patrimonio genético de los Elohim. De hecho vivían 800 o 900 años, hasta que en el capítulo 6 de Génesis los Elohim interrumpen la aportación de su esperma, es decir de su patrimonio genético, y la duración de la vida empieza a disminuir. Y allí otras cosas. Y de esto, los colegas paleobotánicos de Pietro, nos cuentan que entre 8.000 y 9.000 años atrás, en la región comprendida entre Armenia y el sudoeste del mar Caspio, justamente allí donde se sitúa el Gan Edén bíblico, se verificó un evento genético que nunca podría haber podido ocurrir, escriben tus colegas. Esta es la revista Les Sciences en agosto del 2014 mensual científica. Por lo tanto es un texto científico oficial. Una variedad salvaje del Triticum incorpora completamente el genoma de otra gramínea. Y después nace otra con el doble de los cromosomas. Esto no sucede nunca en la naturaleza. Atención. Después sucede un segundo evento genético. Aquí tus colegas lo ponen entre comillas, imposible. Sucesivamente el Triticum dicocum incorpora completamente el genoma de la Aegilops tauschii. A continuación, una serie de modificaciones genéticas llevó a la aparición de nuestro Triticum, es decir nuestro trigo. Es decir, en el lugar donde estaban ellos. En el lugar donde la Biblia nos dice que ellos experimentaban con plantas para alimentar a los trabajadores. Es decir nosotros. Ocurrieron una serie de eventos imposibles. Pero no en la margarita o en el clavel, sino en los cereales. Uno de los alimentos que en la historia ha alimentado a millones de seres humanos. ¿Es posible que sea una casualidad todo esto? Y sobre todo es posible que sea una casualidad que en el mismo periodo, en Perú haya ocurrido esto también. La papa salvaje ha incorporado completamente las secuencias de un agrobacterium que es lo que la transformó en comestible. En general, esta bacteria puede transferir los genes en solo una pequeña parte de las células de una planta. Pero en este caso, aquí tus colegas escribieron algo muy bello, Pietro. Justamente como sucede con los OMG de laboratorio. La célula con el ADN nuevo logra multiplicarse y formar un nuevo ejemplar, lo que en la naturaleza no sucede. En el lugar donde estaban estos individuos. En el lugar donde los textos antiguos nos dicen lo que ellos hacían allí. Sucedieron eventos imposibles en la naturaleza, pero que ocurrieron en alimentos que habrían nutrido a millones de hombres. Allí la papa y aquí los cereales. Y si leemos más adelante, aunque si no tenemos mucho tiempo, siempre allí, entre 10.000 y 8.000 años atrás. En el área entre la cordillera del Zagros y Anatolia Central, se ven las primeras formas domesticadas de porcino. Por lo menos una de las 4 líneas genéticas de los bovinos domésticos tienen su raíz en el valle del Eufrates. Ovejas y cabras fueron domesticadas muchas veces, 10.000 años atrás en el área entre la cordillera de Zagros y Anatolia Central. Sucedió todo allí. Todo allí. Es decir, los animales con los cuales nos alimentamos. Los vegetales con los cuales se ha alimentado a la humanidad. Han sido modificados genéticamente todos allí. ¿Es posible que la naturaleza funcionase solo allí? ¿Es posible? Los textos antiguos nos dicen quiénes vivían allí. Y nos dicen quiénes hacían esas cosas. Es como cuando tú dices, mi hipótesis es esta. Entonces ellos tenían este hombre que con las ovejas no andaba muy bien, y entonces le hacen a la mujer. Y la Biblia nos dice,
Pietro y yo nos escribimos desde hace mucho tiempo, para intercambiarnos ideas y luego nos conocimos en Palermo, etc., y él justamente me hacía notar que en la Biblia se describe el protocolo de clonación que actualmente usamos hoy. Salvo un paso intermedio, como te hacían notar tus colegas, la hembra intermedia que en la Biblia falta. ¿Por qué la Biblia? ¿Qué nos dice? Nos dice que cuando deciden hacer a la mujer provocaron en el Adán un sueño muy profundo. No solo lo hacen dormir. Era un sueño muy profundo. Después le extraen algo de una parte lateral curva. Aquello que es traducido como costilla. Cierran la carne de donde sacaron la muestra. Y con lo que extrajeron fabricaron a la mujer. Hombre en hebreo es ish. Mujer se dice ischa. Agregaron la desinencia femenina al masculino. Es como si dijéramos hombra o macha. Porque fue hecha, exactamente, con su patrimonio genético. A propósito quisiera preguntarte si todo esto tiene que ver con el hecho, sobre esto tengo mucha seguridad, que nuestros primos, los primates tienen 48 pares de cromosomas y nosotros 46. ¿De dónde sale todo esto? ¿Nos lo puedes explicar? Imagino que es algo que le interesa a todos.